Seguimos en esta media hora final del programa en donde estamos por CX30 Radio Nacional. Ya está con nosotros el diputado y doctor Gustavo Subía, ex fiscal, a quien agradecemos una vez más en su presencia, porque realmente honra este programa respecto a estos temas de vital importancia, ¿no? Hoy venimos hablando de un tema fuerte, que es para mí la inconstitucionalidad del sistema judicial penal del país, la inconstitucionalidad de estos juicios a ciudadanos uruguayos que están en Domingo Arena. Muy buenos los conceptos vertidos por Mercedes Vigil, nos dice por acá Manuel, y ni que hablar los tuyos. Bueno, gracias Manuel, porque pues, es que el ego le hace bien, ¿no? A veces uno se siente, mirá qué bien, dije las cosas bien. ¿Cómo le va, Gustavo? Buenos días, Rubén. Muy bien, muy bien. A la orden, maneje usted la agenda porque yo a veces soy atrevido y me No, por meto a favor, manejarla. por favor. ¿Se acuerda que había quedado planteado como gran tema y está en consonancia con lo que venimos tratando? El tema de la Fiscalía General de la Nación, las instrucciones generales. Bueno, se fue el Perfecto. fiscal Jorge Díaz, ahora creo que está el fiscal Juan Gómez, si no me equivoco, que es con un perfil muy distinto al del anterior fiscal. Correcto. Sí, sí, sí. Una persona de bien, Juan Gómez, aunque tuve discrepancias con él también en los últimos años por la conducción de Díaz en la Fiscalía. Lo han Sin citado perjuicio. varias veces, a usted, varios, escuché ayer varios abogados, jurisconsultos, hablando del tema de que se está pervirtiendo el sentido de la Constitución en cuanto a que el juez es nuestra garantía, el proceso sumario, el proceso anterior que teníamos, quizás sí, motivo de ser remozado, no seguir con lo mismo, pero esto de la Fiscalía, que es una intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, es un órgano descentralizado que depende del Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Cultura, dice, bueno, como dice el doctor Subía, es un estropicio realmente, incluso llegan a plantear que usted dijo, a mí me cayó la ficha, yo al principio lo defendía, pero ahora veo que termina siendo un ámbito de negociación donde el juez no forma parte, y ahí la garantía de los ciudadanos está muy débil, ¿no? Hay varias cosas. Ahí puedo llegar a tener discrepancias en algunas y concordancia en muchas. Las discrepancias es en cuanto a que hay una injerencia mayor del Poder Ejecutivo con el nuevo sistema. No se olvide que la Fiscalía antigua era una unidad ejecutora del Ministerio de Cultura. Por lo tanto, tenía una independencia menor que la que tiene en este momento un servicio descentralizado. Lo ideal hubiera sido ir a lo que denominan los institutos del 220, que tienen independencia total, porque el servicio descentralizado no tiene independencia total del Poder Ejecutivo. Claro. Pero hay, primer punto, no es tan de que la Fiscalía perdió independencia, yo creo que ganó independencia. El problema también es Pero sigue ir siendo haciendo parcial, ¿no? experiencia. Sigue siendo parcial, sigue siendo parcial, Bueno, no es el imparcial. fiscal debe de ser parcial, porque el fiscal procura la investigación y la culpabilización de una persona cuando tiene lo que denominan la Pero eso teoría no del caso. contradice los artículos 4, los artículos 13 de la Constitución, todo lo que establece que el debido proceso debe ser a través de juez, es el juez el que tiene que Bueno, responder. pero el problema no es hay muchas vertientes y está Ahí, muy bueno tratarlo. Igual tengo la instrucción número 10, que es mi postre, por favor. A ver, a ver, a ver. Déjeme, Bueno, bueno, no, lo pero dejo, lo vamos a dejo. este que es el difícil. Este es el difícil. El otro, a mi juicio, es fácil de entender. El tema es que le damos a la Fiscalía mayor independencia, que la tiene por ser un servicio descentralizado, pero concentramos esa mayor independencia y el enorme poder del Instituto Fiscalía General de la Nación, lo concentramos en una sola persona. Ahí, a mi juicio, estuvo el gran problema. Creamos un monstruito, porque es un monstruito independiente, con mayores elementos de poder, muchos mayores elementos de poder. Tiene la iniciativa por este sistema acusatorio en perseguir ciudadanos, que antes la iniciativa era de los jueces. Claro. Perfecto. Creamos el monstruito y le dimos un poder acá arriba. Estoy mirando mi imagen, así que puedo hacerlo. ¿Y por cuánto tiempo además? ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo Porque de un es un, fiscal general, 10 años. o sea, concentramos el poder en una persona y 10 años. Por 10 años y le dimos potestades, que es el hombre más potente de la República Oriental del Uruguay, por debajo del presidente. Y algunos dicen, cuidado, porque el presidente tiene que actuar en consejo de ministros, no puede andar solito. El Exacto. fiscal de corte emite instrucciones generales para todos los fiscales y son los que persiguen a las personas para encarcelarlas, claro está, cuando existe comisión de delito. Entonces, creamos un monstruito por un lado. Había que crear un poder
de la Fiscalía General Independiente, de los jueces, no. Ahí yo tengo la posición que sí. Sé que es una posición el extinto doctor Viana, que de mí no hablaba bien, pero yo igual lo respetaba, como una persona que se opuso de otra forma a los poderes exacerbados del fiscal general. Era más radical que usted, Viana. Era más radical. Viana decía que era inconstitucional el sistema en sí de fiscalía y acusatoria. Claro, eso tenía la inconstitucionalidad del sistema porque suponía por la redacción de la Constitución que el poder tenía que estar en los jueces. Los jueces, en teoría, lo que pasa es que acá... Y ser independiente, ¿no? Y ser independiente. Los jueces son independientes y los fiscales no tienen por qué tener esa independencia en principio, pero el tema central es que se desbalanceó por vía legal y lo aprobó un parlamento entero. Y yo, como usted bien decía, yo al principio tuve una percepción, creo que muchos tuvimos percepciones diferentes. Mi percepción era necesario modificar el sistema. La iniciativa de persecución penal tendría que estar en el fiscal por lo que se llama el proceso acusatorio, que es más claro, más lógico que la otra opción que es el proceso inquisitivo. En el proceso inquisitivo, el juez inicia y el juez instruye. Ahí está mi discrepancia con usted. A ver, diga. Porque la Constitución establece que el juez debe iniciar, investigar, instruir y sentenciar. Es nuestra garantía. Bueno, pero tiene que estar en los dos lados del mostrador. Bueno, yo ahí discrepo con usted. Para mí no puede estar en los dos lados del mostrador porque se parcializa. Es decir, asumen una actitud como primer persecutor penal y el persecutor penal tiene que construir una idea para perseguir. Usted no persigue a ciegas, persigue con los ojos bien abiertos y eligiendo cuál va a ser el elemento de su persecución. Casi le digo la presa, casi le digo la presa. Entonces, el juez tenía que identificar la presa y para eso mentalmente tiene que establecer una serie de posibilidades de responsabilidad de esa persona. Instruir en la causa, ¿no? Claro, pero luego que establece cuál es la presa, el juez le pasaba la pelota al fiscal y le decía, seguí la voz, porque el fiscal entraba a jugar en la cancha en el segundo tiempo. El primer tiempo lo hacía solo el juez. Y el fiscal lo que hacía era, bueno, ¿vos acusás o absolvés? Exacto. El fiscal era de alguna forma un juez y el juez era de alguna forma un fiscal, porque el que iniciaba, el que elegía la presa era el juez. Después que le elegía, le pasaba al fiscal y le decía, ¿acusás o absolvés? Bien. Y si el fiscal acusaba, el juez se tenía que sacar el hábito de cazador para ponerse el hábito de juez. Y ahí venían los problemas. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Ahí teníamos, lo otro hubiera sido dos jueces, un juez de instrucción y un juez de sentencia. Y otra solución que la tiene el artículo 12. A ver, creo que no, el artículo 12 no. El 12, hay otro artículo, sí. No, sí, hay otro artículo que sí, por jurado. Está el jurado, se puede apelar al jurado. No, ahí nos metemos en un brete que tengo para hablar. Pero yo creo que sí. Mire, yo creo que sí. Si hoy es difícil la justicia, una justicia por jurados en el Uruguay, hay una película que se llama Tribunal en Fuga, muy buena, con Dustin Hoffman, antigua. La recomiendo lo que es el juicio por jurados. Sí, sí. O será justicia, también, ¿se acuerda? ¿Será justicia, la vio? Bueno, vamos pero espere. Ahora no se me escape. Vamos a terminar esta fase y después pasamos. El juez era primero cazador y luego juez sentenciante. Y esas dos condiciones no son compatibles. El que primero es cazador ya a la presa la tiene bajo la retícula y por lo tanto es difícil exigirle la imparcialidad. El sistema se corrompió, o más que la palabra corromper, el sistema se desvió de su finalidad cuando hubo esa enorme concentración de poder en una figura humana, que era el fiscal general. Ahí tuvimos grandes problemas. Pero si hubiera un colegiado que diera muchas más garantías a todos, que diera más garantías a los fiscales primero, a los fiscales que tantos líos tuvieron con Díaz y algunos fueron objeto... Sí, de disputa, incluso había contradicciones entre fiscales. Generó una interna malísima de disputas, concursos con graves dificultades y posibilidades de influir en los resultados, instrucciones generales con lo que ahora quiero hablar, sobre todo de la 10. Entonces, si eso lo lleváramos a un colegiado, si eso lo lleváramos a una organización todavía más independiente del Poder Ejecutivo, y bueno,
es el principio que se llama acusatorio, que era el griego. Los griegos no funcionaban por proceso inquisitivo, funcionaban por proceso acusatorio. Primero venía uno, acusaba, el otro se defendía, y el ágora, eso sí, por jurado, era la que decidía. No me pareció mal y no me parece mal, y ahí sigo apoyando el proceso acusatorio. Ahí teníamos discrepancias con el doctor Viana. Yo discrepo ahí, sí, yo discrepo ahí. Yo creo que nuestra tradición no es acusatoria, es inquisitiva, y es un elemento extraño que se le pone, que inclusive contraviene ciertos aspectos, normas expresas de la Constitución. Pero bueno, ahora, usted lo viene defendiendo. Cuidado que la Constitución dice que todo... Mire lo que dice el artículo 23. Todos los jueces son responsables ante la ley de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas, así como por separarse del orden de proceder que en ella se establezca. Cuando uno va leyendo todo este articulado, ve que la Constitución tiene el firme propósito de establecer que la justicia debe ser ejercida por los jueces a través de la tradición nuestra, que proviene de las tradiciones francesas, básicamente, ¿no? Que es la inquisitiva. Inclusive habla de algo muy importante, el debido proceso, acá, en este artículo, que dice el 16, no, el 16 dice... A ver. En cualquiera de los casos del artículo anterior, se refiere al artículo 15, el juez, bajo la más seria responsabilidad, tomará al arrestado su declaración dentro de las 24 horas, dentro de las 48 horas lo más, y empezará el sumario. Eso fue desterrado, se sacó. La declaración del acusado deberá ser tomada en presencia de su abogado defensor, evidentemente, y este tendrá además el derecho de asistir a todas las diligencias sumariales. Esas diligencias sumariales las instruye el juez. Es el juez, según nuestra Constitución, la garantía, digamos, de ese debido proceso y el último reducto de república que nos queda cuando tenemos que ir a ese hospital de la libertad. Nos dice la Constitución, es el juez el responsable, es el juez el que instruye, es el juez el que da el sumario. Eso fue desterrado por un sistema, para mí, extranjero respecto a nuestra Constitución, que es el acusatorio, muy de raíz anglosajona, y ahí empieza para mí el lío. La nación, dice el artículo 82, adopta su gobierno de forma que es república democrática, ¿no? El gobierno, dice la nación adopta su gobierno, la nación adopta para su gobierno la forma democrática republicana. Su soberanía será ejercida directamente por el cuerpo electoral, que el cuerpo electoral eligió esta Constitución. Es decir, establece la Constitución estos principios. Es lo que yo interpreto. Yo le decía a los oyentes, usted me podrá decir cualquiera, ¿pero que vos sos constitucionalista? No, pero me documenté, como diría Borges, ¿no? Borges en un relato dice que se le acercó el sobrino de Muraña y le dice, vos que hablas tanto de los malevos y escribís tanto, ¿vos conocés ese ambiente? Porque yo la conozco a esa gente. Y era el sobrino de Muraña, que era un pesado de los malevos. Entonces Borges le responde, no, pero me documenté, como diciendo, yo estudié, investigué. Cuidado, un abogado no hace otra cosa que documentarse. Después la vida le va poniendo esas grajeas de realidad. Escúcheme, el 22 dice así, todo juicio criminal empezará por acusación de parte o del acusador público, quedando abolidas las pesquisas secretas. Así como usted me leyó el 16, le leo el 22 que no sucedía. Los juicios criminales no se iniciaban con la acción del acusador público, sino que se iniciaban. Le reparo. Pero hacíamos trampas al solitario todo. No, acusación de parte, dice, doctor, acusación de parte. Es decir, lo que está estableciendo ese artículo es que tiene el derecho la parte, el privado, el ciudadano, de acusar a alguien, de elevar una denuncia, acusarla, o el fiscal. No, el acusador público y el acusador de parte tienen que funcionar en función de un sistema acusatorio. Ahí llevar al sistema inquisitivo, porque dice, o del acusador público. Sucede que hay delitos de difamación o injuria que pueden ser nada más que, o nada más no, después se modificó, pero eran patrimonio de una acusación parcial. El 22 lo que refiere es acusación del acusador público. Por supuesto son temas que podemos tener diferencias. Está perfecto. Y está buenísimo porque si no estamos demasiado de acuerdo en muchas cosas. Por favor. Bueno, vamos 1-1. No estamos como 4-1 como ahí está. Pero déjeme lo siguiente. Si el sistema estuviera mejor diseñado, porque el juez también interviene en las 24 horas. Ojo, el fiscal no puede disponer prisión, tiene que ir ante el juez para pedir que esa prisión exista y que se prorrogue hasta las 48. Así que hay cosas que se mantienen, cosas que no. Y hay trampas al solitario que se hacen de los dos lados. Doctor, entonces usted qué dice, ¿qué habría que hacer? Yo veo que usted dice
una solución sería un colegiado, ¿no? Que la Fiscalía Colegiado. sea un órgano colegiado. Para Pongámosle dividir el tres poder. personas, claro. 3 personas. Dividir el poder. Dividir el poder es básico en una sociedad republicana como la que tenemos tradición, además, Sí, en sí, ese sí. sentido. Sí, sí. Bueno, mi proyecto que lo presenté y el presidente no estuvo de acuerdo era un colegiado, que hubiera sido muy interesante hace 1 año y medio, cuando yo lo presenté. ¿Y Igual menos sigue tiempo? siendo. ¿Y Sí. 10 años no es mucho tiempo? 10 años es mucho tiempo. Bueno, puede ser otro de los temas, sí, todo eso se puede tratar. Disminuir el periodo de tiempo, por supuesto. Sí, sí, Pero sí. si usted pone 3 personas que se van a ir rotando por edades y por designaciones, y bueno, le está dando al sistema una mucho mayor garantía. Pero Sí, sin duda. estoy mirando Vamos a el la reloj, instrucción. se nos fue. Vamos a la instrucción. Las instrucciones generales son mecanismos que, teóricamente, por el nombre de generales, no están relacionadas a casos concretos. Sucede, como en el Uruguay y con todos los países del mundo, que cuando a usted le dicen que determinadas instrucciones tienen carácter general, no, afectan, no digo tanto la particularidad expresa de cada asunto concreto, sino que afectan la independencia del fiscal porque lo van constriñendo. Y déjeme, porque el tiempo no nos va a dar, pero vamos a una sola que es la instrucción general número 10, que la bajan de la página de la Fiscalía el que quiere. Y la instrucción general número 10 establece cómo se debe llevar a cabo el proceso abreviado. El famoso proceso abreviado, que hoy es el 87% de los casos y que hay que modificar y probablemente habrá que realizar otro código de procedimiento penal, de procesal. El proceso abreviado establece que una persona con una pena posible en el delito que comete, que sea inferior en su mínimo a 6 años de penitenciaría, por lo tanto le entran el 95% de los delitos del código, esa persona puede acceder al sistema del proceso abreviado. La persona admite los hechos y el fiscal tiene la posibilidad de descender en 1/3 la posible condena que vaya a recaer. Eso lo dice la ley, el Código de Proceso Penal. Sucede que a esa ley, y acá en forma muy irregular, se le sumaron las instrucciones generales y se hizo un sándwich. Claro. Y las instrucciones establecen, además de lo que dice la ley, que si la persona reconoce, se le puede bajar en 1/3, se firma un acuerdo y se lleva ante el juez muchas veces en el día. Mire lo que dicen las instrucciones aparte. Dicen que en cuanto al alcance del acuerdo arribado por las partes en el proceso abreviado, tener presente que la negociación con el imputado y su defensa pueden alcanzar los siguientes aspectos. A. Calificación jurídica del hecho. El hecho y su calificación pueden ser objeto de la negociación entre el imputado y la defensa. Y no sentencia de juez. Y no sentencia el juez porque hay un acuerdo. El juez lo que hace es revisa ese acuerdo. Ahí se está violando la Constitución, claramente. Bueno, el juez va a tener, en teoría, tiene la sentencia. Es el que puede negarse a dictar sentencia más allá del acuerdo. Lo que pasa es que la negativa del juez para dictar sentencia, y la LUC lo modifica, era meramente formal porque no podía acceder a las actuaciones. Claro. Hoy la LUC habilitó, y eso lo modificamos, para que el juez pueda revisar, aunque sea someramente, cuáles son los elementos que están en la carpeta del fiscal y por lo tanto las actuaciones que se llevaron a cabo para este acuerdo. Es bueno saberlo. ¿Es la solución total? No, no. Bueno, vamos pero a modificar. Yo creo que tenemos, mi posición personal, mantener la estructura acusatoria, pero modificar todas las potestades enormes que hoy tiene el sistema. Pero a ver, déjeme terminar. Se puede negociar la calificación jurídica del hecho, se puede negociar la pena aplicable, se puede negociar la forma de cumplimiento de la pena, y encima a eso le sumamos que la Fiscalía en determinados delitos dice se puede seguir el procedimiento y en otros se niega, y más que nada está vinculado a los delitos de corte sexual y a los delitos de corte de lesa humanidad, con lo cual identifica una ideologización en la persecución de los delitos, porque los delitos de corte sexual han tenido en los últimos años un movimiento ideológico muy fuerte atrás
y eso no significa que sean los delitos que merecen la coronita para ser más protegidos, más allá de la necesidad de proteger al ciudadano de cualquier tipo de delito. No, Entonces, claro, claro. le resumo, estoy mirando el reloj que lo tengo de aquel lado. Le resumo, el código dice, si el tipo confiesa, se lo hago en coloquial, si el tipo confiesa, le podés rebajar 1/3. Pero las instrucciones generales son mucho peor. Dicen, podés negociar el delito. Y el ejemplo es así. Un homicidio muy especialmente agravado, como se negocia, se puede transformar en un homicidio simple. Un homicidio simple. Claro. De 30 años, usted le puede bajar a 8 años o a 7 años. Y ahí tenemos el carancanfunca de las instituciones generales que no estaban previstas en principio con el código, que le iban a dar al fiscal una mayor estrechez, más lógica para manejarse, nada más que la rebaja porque el otro aceptaba, pero ahora le sumamos que podemos regatear todo, podemos regatear el delito, podemos regatear la pena otra vez, porque si usted regatea el delito y baja de un máximo de 30 años a un máximo de 12, ya está manejando la pena. 2 veces regatea la pena. Exacto, 2 veces. Tercero, en la forma de cumplimiento, cuánto adentro y cuánto afuera. El amigo Balcedo, que siempre pobre, el mal citado una y otra vez, o bien citado, pero no para él. Y bueno. El amigo Balcedo negoció cuánto quedaba adentro y cuánto quedaba afuera, y después de la negociación, ¿sabe lo que pasó? Que adentro no pasó un día más. Pasó en prisión domiciliaria, que dicen, no, pero es prisión. Claro. Mangacho. La prisión domiciliaria no es prisión, es un sustitutivo de la prisión, muy atendible, muy respetable, pero que no tiene las connotaciones de la prisión. Y a eso le termino con que encima de todo eso, si la Fiscalía no tiene interés en la persecución penal, incluso existen otros mecanismos también que posibilitan al fiscal archivar que la LUC derogó algunos, pero otros quedaron en pie. Eso se llama un enorme dislate del punto de vista de la persecución penal, pero tiene un beneficio, y Díaz, el fiscal anterior, lo explotó. El beneficio es que usted tenía con el viejo sistema una cantidad de procesados sin sentencia, y ahora con el nuevo sistema, como en una hora contra 7 meses, 1 hora contra 7 meses, 10 meses, o 2 años. Entonces, el proceso se hace así. Entonces, claro, los condenados suben. Claro. Entonces, cuando usted va a exponer las cifras, dice, pero yo ahora tengo los presos que están en prisión ahí. Sí, mucho más proceso. Es más efectivo ahora la justicia porque hay mucho más procesados con prisión. Y ese era el cartel de venta. Ahora, y déjeme el final que estoy mirando que quedan 3 minutos. Pero vamos bien. La posición de Viana, y la que usted puede sustentar, la respeto, pero era una posición inquisitiva donde el juez jugaba 2 veces. Jugaba como instructor y jugaba como juez. En eso yo discrepo. Mi posición es acusatorio, pero en las condiciones actuales también discrepo. Es decir, creo que tenemos que llegar a un acusatorio que dé garantías, y le termino con la famosa frase que ya se le he dicho a usted, pero ahora a la luz de lo que estamos hablando es más comprensible. Zaffaroni, que es un tipo de izquierda, que es un tipo garantista, siempre digo el pope, dijo así cuando vino al Uruguay, y viene bien para terminar esta parte. Antes, con el sistema inquisitivo, había procesados sin condena. Había muchos. A la larga se llegaba a la condena, pero se llegaba con Era muy lento. Era muy lento. Antes, procesados sin condena. Ahora, condenados sin juicio. Brillante Zaffaroni, como siempre, intelectualmente, los de izquierda son muchas veces brillantes. El problema es que no tienen conexión con la realidad. Esta vuelta, Zaffaroni conectó con la realidad. Doctor, muchísimas gracias. Es así. Vamos a ir hablando de este tema. Vamos a ir hablando que es un tema importantísimo. En este caso, esa instrucción general lo que ha hecho es empardar o eclipsar las disposiciones legales del código. Ahí hay un grave problema. No, y déjeme la última. Las instrucciones generales son casi legislativas. Están legislando. Y el código queda al costado. El código queda al costado. El fiscal de corte legisló por fuera del Parlamento. Y ahí fue cuando yo empecé a gritar, porque las instrucciones generales vinieron después. Se me pudrió el chiquero, pero sigo defendiendo el sistema acusatorio contra el inquisitivo. No, me parece bien, pero está bueno ir llegando a puntos de acuerdo de arriba y perfeccionar el sistema, perfeccionarlo. Por supuesto, queda mucho.
Queda mucho. Y queda mucho para hablar, muchísimo. Doctor. Muy bueno que no estemos de acuerdo. Me gusta no estar de acuerdo, me motiva No, más. es importante, Me le hace bien motiva a la más. democracia, le hace bien a la democracia. Claro. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Hoy en la Casa del Partido Colorado, 19 horas, no sé el tema del aforo, porque el aforo... Voy a intentar ir si puedo, voy a intentar, no me comprometo totalmente, pero si puedo voy. Hay charla del tema de la LUC. Sí, me dijo Silvana, sí, yo ya le dije. Muy bien. Cualquier cosa, a ver si ese material también contamos con él para difundirlo, que es muy importante que eso después quede viralizado. Yo voy a hablar de legítima defensa más que nada, que es un temazo muy interesante en este momento. Afecta a todos, nos afecta. ¿Lo quiere tratar el viernes que viene ese tema? ¿Ya lo agendo el tema? Tratamos el viernes que viene. Según la LUC. Gracias, doctor. Nos vemos. Buen fin de semana, nos vemos. Gracias, igualmente. El doctor Gustavo Subía conversando con nosotros, hoy diputado por el Partido Colorado, Movimiento Tercera Vía, hablando de un tema fundamental, ¿no? La nueva estructura del proceso judicial a partir del sistema acusatorio. Nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes. A todos ustedes les deseo un gran fin de semana. El lunes a partir de las 10 tenemos que saber en dónde estamos. Chao.